Capítulo 31. Silencioso y mortal. Inspiración. Call of Duty 4. Está bien, la próxima visita está lista. Dijo Blanc. Uf, esto no termina con otra gran explosión, todos mueren, ¿verdad? Preguntó Roman. No, pero comienza de esa manera. Replicó Blanc. Y eso es alentador. Weiss refunfuñó. Me temo que este es un mundo que ha visto días mejores. Dijo Blanc. Realmente no inspira confianza aquí. Murmuró Crow. No es tan malo. Las palabras de Blanc hicieron que la mayoría de la audiencia lo mirara con duda. Está bien, tal vez sea tan malo. Lo haré, lo dejaré jugar ahora. Blanc parpadeó y las luces se atenuaron, y la pantalla cobró vida después. Todas las fuerzas estadounidenses deben ser avisadas, tenemos una amenaza nuclear confirmada en la ciudad, los equipos de Nest están en el lugar e intentando desarmarse, repito, la radio se cortó en una ráfaga de estática mientras un destello de luz era visible en el horizonte. Los soldados a bordo del helicóptero observaron con una mezcla de conmoción e incredulidad cómo se formaba la nube gigante en forma de hongo en la distancia. Luego, la onda expansiva los alcanzó y rápidamente derribó su helicóptero del cielo. Todos aguanten. Gritó un teniente, pero fue en vano. La aeronave siniestrada estaba en una espiral fuera de control hacia el suelo y ninguna cantidad de refuerzos los salvaría. Algunos fueron arrojados al éter durante la caída, otros se desprendieron cuando el helicóptero finalmente tocó tierra. El sargento solitario que logró sobrevivir al accidente logró arrastrarse para salir del vehículo derribado y entrar en las calles abandonadas. Edificios medio destruidos, humo ondulante y nubes de ceniza transportadas por el viento le pintaron una visión del infierno. Un intento de ponerse de pie y caminar de nuevo le llevó varios pasos antes de desplomarse, derribado por sus propias y graves heridas. Su visión se desvaneció, lo último que vio antes de expirar fue la nube en forma de hongo que se expandía lentamente en la distancia. Y eso es, una forma de empezar las cosas con una explosión, ofreció Jan. No. Mala Jan, mala. Ruby regañó a su hermana y la golpeó en la parte posterior de la cabeza. ¿Cuántos murieron allí? Preguntó Ironwood. 30.000 muertes para las fuerzas estadounidenses. Un número desconocido de civiles y combatientes enemigos. Una trampa que no se preocupa por las bajas aliadas o inocentes. Explicó Blanc. ¿Quién lo haría? ¿Quién sería el cerebro de tal cosa? Escupió Godwich. El colmillo blanco de ese mundo más Lionheart. Respondió Blanc. Leo, otra vez. Me recuerda que tengo que golpearle la cara en algún momento. Murmuró Crow sombríamente. ¿Adam? Preguntó Blake. Sí. Blanc confirmó y Blake suspiró. ¿Entienden lo que les espera? Taiyan gruñó. Lionheart sí, Adam no, al menos no esté visionado. Rem bajó su rifle mientras el último rebelde colmillo blanco se desplomaba contra la pared de un granero, muerto. Volutas de humo salieron de su arma mientras el silencio descendía una vez más. Con la costa despejada, el escuadrón avanzó y se apiló contra la puerta del último granero. Recuerda, queremos a Lionheart vivo, no es bueno para nosotros muerto. Vamos. Dijo Jaune antes de romper la cerradura de la puerta y abrirla ligeramente. Antes de que los rebeldes que estaban dentro tuvieran el sentido de disparar a través de la puerta y perforarlos, lanzó una granada aturdidora y cerró la puerta. Los gritos de pánico y sorpresa se hicieron eco de la granada aturdidora que estalló, y Jaune aprovechó ese momento para irrumpir. Su arma se disparó y plantó una bala en los dos guardaespaldas de Lionheart, congelándolos antes de que pudieran reaccionar. El propio Lionheart recibió un brutal gancho de derecha que lo derribó. Jaune se arrodilló junto al terrorista que luchaba y comenzó a lanzarle golpes en la cara hasta que el forcejeo se detuvo. La cara de Lionheart era un derroche de púrpuras, azules y rojos cuando terminó. Se merece mucho más que eso. Murmuró Crow, deseando estar en el lugar de Jaune. ¿Entonces lo arrestan? ¿Ahora va a la cárcel? Preguntó Weiss. Ja. Ni por asomo. Roman se echó a reír. Están sedientos de sangre. ¿Y qué se supone que significa eso? Weiss se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. La única forma en que se va es en una bolsa para cadáveres. Respondió Roman. ¿Y qué hay del juicio? Murmuró Blake. ¿Y qué hay de eso? Incluso si está abierto y cerrado, ¿pensarás que lo dejarán salir con algo así como cadena perpetua?
Después de lo que causó. Ni una oportunidad en el infierno. Solo hay una forma de lidiar con personas así. Roman sonrió y miró fijamente a Cinder después. ¿Por qué lo hiciste? ¿De dónde sacaste la bomba? Jaune volvió a golpear a Lionheart, haciendo todo lo posible para arrancar los secretos de su cautivo. Lionheart gritó algo ininteligible mientras continuaba la paliza. ¿Quién, entonces? ¿Quién? Dame un nombre. Jaune puntuaba cada palabra con otro golpe de castigo. Su prisionero estaba siendo sorprendentemente poco cooperativo para un cobarde, al ritmo que iban, podría morir por la paliza antes de toser al autor intelectual. Un nombre. Quiero su nombre. Jaune gruñó y volvió a acercar el maltrecho rostro de Lionheart a su puño. El sonido de un teléfono interrumpió su interrogatorio y Jaune contuvo los golpes mientras uno de sus hombres lo revisaba. Señor. Es su celular. Agarrando el móvil cuando lo tiraron, Jaune respondió y se lo acercó a la oreja. A medida que escuchaba la voz al otro lado, su expresión se volvía más tormentosa con cada segundo que pasaba. Una vez que escuchó lo suficiente, colgó abruptamente y tiró el dispositivo inútil. Apretando los dientes con ira, sacó su pistola y apuntó a Lionheart, esperando el tiempo suficiente para que el cautivo en apuros mirara a los ojos de su verdugo antes de apretar el gatillo y volarle los sesos. Así. Dijo Roman. Ejecución a sangre fría. La cara de Ironwood se arrugó con disgusto. Un asunto feo. ¿Él lo acaba de ejecutar? ¿Y la justicia? Preguntó Pirra, sorprendida por la insensible ejecución. Es justicia, ¿no es así? Lionheart fue culpable de tanta muerte, así que esto es justicia, ¿verdad? Ren se cubrió, tratando de verlo desde el punto de vista de Jaune, pero aún un poco perturbado. ¿Quién era ese, señor? Khan. Siena Khan. Jaune suspiró y miró al cadáver en la habitación antes de negar con la cabeza. Ahora tenían algo de tiempo y él bien podría contarle el resto a la mujer que estaba detrás de todo esto, y uno de sus mayores fracasos de 15 años en el pasado. Yo era solo un zurdo en ese entonces, haciendo un poco de trabajo húmedo. Empezó Jaune. Chernobyl, Navidad para los malos. Incluso una década después, muchos de ellos seguían utilizándolo para hacerse con material nuclear. Un montón de incluyendo a una Siena Khan. Jaune se cruzó de brazos y se apoyó contra una pared mientras el resto de su escuadrón descansaba su atención en él, era la primera vez que alguno de ellos escuchaba sobre esto. Por supuesto, no podíamos dejar que eso sucediera. ¿Dinero en efectivo para las barras de combustible gastado? HMMPH, esa es una receta infernal para la destrucción. Era la primera vez que nuestro gobierno autorizaba una orden de asesinato desde la Segunda Guerra Mundial, estaba bajo el mando del capitán Port. Los ojos de Jaune se apagaron un poco mientras su mente volvía a sus recuerdos, a esa misión. ¿Siena? ¿No es Adam? Preguntó Blake. En este punto, Adam Taurus aún no ha pisado el escenario mundial. Siena Khan es la líder de los Colmillo y sigue siendo uno de sus subordinados leales. Respondió Blanc. Algo me dice que eso no va a durar mucho. Murmuró Jan. Efectivamente, pero el escenario no estará listo para su gran aparición por un tiempo. Quizás otro visionado. Dijo Blanc. Un cielo nublado con nubes de tormenta cubría el mundo de gris. Todavía no había llovido, pero la atmósfera aburrida y lúgubre minaba la vida de las cosas. Los asentamientos humanos abandonados salpicaban el paisaje, siendo reclamados lentamente por la naturaleza a medida que la hierba y los árboles invadían lo que alguna vez habría sido un pequeño pueblo próspero. Luego, las hierbas altas se movieron y un bulto se elevó del suelo cuando Jaune pasó de la posición boca abajo a agacharse. Empuñando su rifle de francotirador, miró el paisaje desolado con una expresión sombría, buscando cualquier señal de hostilidad. Demasiada radiación, tendremos que dar la vuelta. Otro trozo de hierbas movió de repente cuando Port también se levantó. Sígueme y mantente callado. Los dos batieron los pies con Port a la cabeza, despejando el campo abierto tan rápido como pudieron sin llamar la atención de los guardias enemigos. Cuidadoso, hay focos de radiación en toda esta zona. Si absorbes demasiado, eres un hombre muerto. Volvió a recordárselo a Jaune, recibiendo un asentimiento en respuesta. Oye, es el profesor Port. Él no es. Jan comenzó y luego se quedó callado torpemente. No he visto a Peter verse así en años. Ozpin reflexionó. ¿Te refieres a décadas? Godwich suspiró.
¿Qué ha pasado en este Chernóbil? Preguntó Winter. Un desastre en una planta de energía nuclear causó la irradiación de una buena parte del área circundante. Obligó a la evacuación total de los lugareños y la lluvia radiactiva permanece incluso décadas después. Absorber demasiada radiación es una sentencia de muerte. Respondió Blank. ¿No lo sabrían ya los dos? Mierda, ya están metidos, y él solo lo menciona ahora, comentó Mercury. Jaja, supongo que no importa qué mundo sea, a él le encanta el sonido de su propia voz. Taiyan respondió con un pequeño suspiro. Contacto. Patrulla enemiga por delante. Port se detuvo en seco y señaló a los dos soldados colmillo blanco que patrullaban la zona a Jaune. Mantente agachado y muévete despacio, será imposible que nos vean con nuestros trajes de guille. Al caer de nuevo en posición prona, Port desapareció entre la hierba alta, perfectamente camuflado y casi imposible de detectar. Jaune hizo lo mismo antes de alejarse de su comandante para obtener un mejor ángulo del enemigo. Saca uno cuando el otro no esté mirando. Susurró Port. Jaune inhaló y contuvo la respiración, mirando a través de la mira telescópica y alineándola con su objetivo. El punto de mira se centró muy bien sobre la frente del militante y Jaune exprimió una ronda. Un chorro de sangre y el cuerpo se desplomó. Cuando su amigo se giró para mirar, él también recibió una bala en el cráneo cortesía de Port. Está caído, buenas noches. Ambos agentes del SAS mantuvieron su posición durante un tiempo, esperando cualquier grito de alarma o disparos que indicaran que habían sido descubiertos. Nada. Estaban claros para proceder. Port se puso de pie y le hizo señas a Jaune para que lo siguiera. Los cuerpos serían descubiertos con el tiempo, y era mejor que se hubieran ido mucho antes de que sonara la alarma. Limpio. Dijo Mercury. ¿Qué clase de fusiles son esos? El interés de Ruby se despertó al instante. M21 suprimidos. No es el rifle de francotirador más potente o avanzado, es un caballo de batalla que hace el trabajo. Respondió Blank. Espera, hay más cobertura, sigamos la vuelta. Port se detuvo y los dos bordearon el costado de una casa abandonada. Al pasar por debajo de una ventana, se escucharon voces provenientes del interior del edificio. Jaune frunció el ceño y levantó su rifle, la casa no estaba tan abandonada como pensaban después de todo. Por lo menos, su tono era pausado y despreocupado, definitivamente todavía en la oscuridad sobre sus dos camaradas caídos. Con un poco de suerte, evitarían un tiroteo aquí. 4 tangos adentro. Dijo Port después de mirar a través de una ventana rota. Ni lo pienses. Advirtió el capitán al notar que los dedos de su subordinado comenzaban a alcanzar el gatillo. La expresión en el rostro de Jaune era casi un motín, pero hizo lo que se esperaba y bajó su ar. Haciendo un gesto para avanzar de nuevo, Port se detuvo una vez más cuando su camino hacia adelante fue bloqueado por un miembro de colmillo blanco que tomaba un descanso para fumar. Espera ahí. Tango en el coche. Sácalo en silencio o simplemente déjalo pasar. El disparo reprimido y el cuerpo golpeando suavemente contra la hierba llegaron segundos después. Port suspiró, ¿por qué tenía que conseguir al que quedaba con una gran erección asesina por todo lo relacionado con los terroristas? Bueno, al menos Ark era lo suficientemente competente como para respaldarlo. Está bien, vete. Eficiencia despiadada. Me encanta. Mercury aplaudió, aquí estaba otro Jaune al que podía apoyar. Y es terriblemente rápido para saltar a matar como solución, ¿no es así? Murmuró Godwich. Este es un patriota hasta la médula. A sus ojos, los colmillo blancos son un peligro claro y presente, cada uno muerto en sus manos es uno menos para amenazar su hogar en el futuro. Dijo Blank. Tiene que haber otra manera. Blake afirmó con firmeza que esa forma de pensar era demasiado parecida a la de Adam para su gusto. A veces sí, a veces no. Teniendo en cuenta el estado del mundo porque no pudo matar a 2 personas en esta misión, se ve de dónde viene. Respondió Blank. No te muevas, Port se detuvo cuando vio a un francotirador enemigo de guardia en la torre de una iglesia. Tenemos un mirador en la torre de la iglesia, y una patrulla que venía del norte. Su boca se curvó en una mueca. Avancemos para una mejor vista. Port se quedó callado cuando Jaune tomó la iniciativa de disparar al hombre de la torre. La bala pasó limpiamente a través de la ventana rota y se alojó en el cráneo del objetivo. El miembro de colmillo blanco se desplomó sin hacer ruido, y la alerta permaneció sin elevarse.
Hermoso. Por dio crédito a quien lo merecía. Objetivo que se acerque desde el norte, sácalo en silencio o simplemente déjalo pasar, tu decisión. Una vez más, Port suspiró cuando un chorro de sangre cubrió la pintura azul descolorida de un coche abandonado y el objetivo ya fallecido se desplomó contra él. Tango abajo, vamos. Área delantera despejada. Port abrió lentamente la puerta de la iglesia y metió su rifle a través de ella. Vacía, aparte del mirador de los muertos en la torre, la iglesia estaba desocupada. Port asintió y se deslizó hacia adentro en silencio, y Jaune se acercó a la retaguardia. Jaune hizo una pausa en sus pasos y sus ojos se centraron en varios aguijones apilados al azar en una esquina. Estos colmillo blanco estaban cargando mucho calor, lo que no era una buena señal para lo que vendría. La costa está despejada. Las palabras de Port alejaron a Jaune de su examen del arsenal de armas. Los dos salieron por la iglesia vacía y se encontraron en un cementerio. Cubierto de maleza y hiedra, había pasado mucho tiempo desde que alguien vino a cuidar el lugar y Jaune dedicó a los muertos una pequeña oración antes de apresurarse a seguir su camino. ¿Oyes eso? El puerto se detuvo cuando el sonido de las hélices llegó a ellos, el ruido se hizo cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Helicóptero enemigo, abajo. Segundos después de que se pusieran boca abajo, la cierva voló por encima de sus cabezas, la ráfaga de viento que marcó su paso levantando una nube de polvo y azotándolos. Port maldijo cuando vio que el trasero volvía para dar otro pase. Quédate en las sombras, está dando vueltas, no te muevas. Dado que sobrevivieron al primer paso, no creía que el helicóptero estuviera equipado con escáneres de infrarrojos, solo globos oculares normales de sus pilotos y artilleros. Deberían ser imposibles de detectar mientras están camuflados, pero no tiene sentido forzar su suerte. Después de unos momentos de tensión, el Indy finalmente se alejó en la distancia para patrullar en otro lugar. Port exhaló suavemente, liberando la tensión en su cuerpo. Vamos. ¿Qué tan grande es la amenaza del colmillo blanco de este mundo? Preguntó Eonwood. Lo suficientemente significativo como para que se autorizara una misión de asesinato contra uno de sus líderes. Y a partir de ahí todo empeora. Dijo Blanc. ¿Cuánto peor? El invierno siguió. Hundir al mundo en una tercera guerra mundial peor. Dijo Blanc simplemente. El estruendo en la tierra indicaba que sus problemas aún no habían terminado. Port maldijo y se dejó arrastrar, Jaune hizo lo mismo y la hierba alta los ocultó una vez más. El pavor llenó un hoyo en el estómago de Port cuando las fuerzas del colmillo blanco aparecieron a la vista. Menos una gran patrulla y más un pequeño ejército que se reposiciona. Innumerables militantes, respaldados por múltiples BMP, avanzaban por la zona. Y nada más que campo abierto en todas direcciones. Muchacho fácil, hay demasiados, déjalos ir. Mantén un perfil bajo y mantén el fuego. Port amonestó, lanzando a Jaune una mirada de advertencia para enviar el punto a casa. Hacer que su tapadera fuera descubierta aquí era una sentencia de muerte inmediata, por muy buenos que fueran, no estaban superando en tiros a todo un maldito ejército. Trata de anticipar sus caminos. Si tienes que maniobrar, hazlo de forma lenta y constante, nada de movimientos rápidos. Murmuró Port mientras se arrastraba hacia adelante. El único lado positivo era que el ruido que emitían esas BMP enmascaraba cualquier sonido que hicieran tratando de escabullirse, y con los fuertes vientos, cualquier susurro de la hierba causado por ellos también pasaría desapercibido, siempre y cuando no se arrastraran inadvertidamente hacia nadie. El progreso a través del campo fue angustiosamente lento. Jaune contuvo la respiración cuando varias tropas enemigas pasaron a menos de un pie de donde él estaba acostado, lo suficientemente cerca como para poder mirar directamente el cañón de su arma con solo inclinar la cabeza hacia arriba. Solo soltó el aliento una vez que los soldados lo habían dejado atrás durante mucho tiempo. Comenzando a gatear hacia adelante nuevamente, dio gracias por los BMP a ambos lados de él, servían como grandes obstáculos que impedían la línea de visión para los otros soldados a pie, lo que le permitía arrastrarse un poco más rápido. Era angustioso tener que reposicionarse muy lentamente cada vez que un miembro de colmillo blanco cambiaba repentinamente su camino. Más de una vez, Jaune se preocupó de que uno de ellos lo pisara accidentalmente y descubriera su tapadera al instante. Pero por suerte o por intervención divina, ninguno de ellos lo hizo. Finalmente, ambos vieron la luz al final del túnel y lograron superar la prueba.
Continuaron arrastrándose incluso después de pasar al último soldado, solo después de que el sonido de los motores de los BMP comenzó a disminuir se atrevieron a levantarse. Voy a tener un ataque al corazón a este ritmo. Jan se hundió en su asiento y resopló en silencio. ¿Por qué no dar la vuelta? En su lugar, abraza la línea de árboles. Arrastrándose a través de la multitud pero no estoy seguro de la parte de la cordura. Preguntó Román. ¿Estaban a la intemperie y no querían arriesgarse a ser descubiertos si corrían hacia los árboles? Emerald se aventuró a adivinar. En esencia. También está el hecho de que no habría funcionado gracias a las bolsas de radiación. Replicó Blanc. Más allá del claro había una especie de cementerio, innumerables vehículos militares obsoletos cubrían la zona, oxidándose lentamente. Un cementerio de herramientas rotas, y ahora también un vertedero para humanos reales. Parece que ya han eliminado a los hombres que no pudieron comprar. Port murmuró mientras los dos observaban a varios militantes descargar cadáveres y arrojarlos sin ceremonias en una pila. Vamos a subir para tener una mejor vista. Bajó el rifle y se alejó arrastrando los pies. Cambiar a un lugar mejor les permitió ver a algunos guardias adicionales en el área, todos ellos bloqueando su avance. Eliminarlos sin alertar al resto no va a ser fácil. Pero, de nuevo, ninguno de los dos se escabulle de ellos. Murmuró Port mientras los guardias barrían la zona. Estos estaban más alerta que los que habían pasado antes, y tampoco había mucha hierba alta por la que arrastrarse. Tú decides. En su lugar, dejó la decisión en manos de Jaune. Jaune levantó su rifle y pasó unos momentos cambiando de objetivo para reducir el tiempo. Una vez que estuvo seguro de que había dominado el tiempo, abrió fuego. La primera bala alcanzó a uno de los volcadores de cuerpos en el pecho, dejándolo caer con un gorgoteo húmedo para unirse a sus víctimas. El segundo clavó a su amigo justo entre los ojos antes de que pudiera gritar una alarma. El tercero dio en el blanco y derribó a uno de los guardias. El propio Port no se quedó atrás y añadió su propia potencia de fuego a la mezcla, disparando a los guardias del otro lado y silenciándolos también. Todo el ejercicio no duró más de 10 segundos, para cuando terminó, media docena de cuerpos nuevos se agregaron a la pila podrida. Port expulsó el cargador gastado y golpeó uno nuevo, negando con la cabeza a Jaune. La palabra sigilo no significa nada para ti, ¿verdad? Muévete hacia arriba. Nadie se dará cuenta si no queda nadie para darse cuenta. Mercury se encogió de hombros. ¿Es realmente tan difícil no matar innecesariamente? Blake suspiró. No es que no lo tuvieran previsto. Esos cuerpos que estaban tirando lo decían. Replicó Crow. ¿Cómo es que los Fan han conseguido aquí tantos hombres y material? Puede que el lugar esté abandonado, pero no creo que nadie eche de menos a un ejército que acaba de llegar. Preguntó Ren. Apuesto a que tienen hombres en el interior que los cubren, a cualquiera que no puedan comprar o desviar la atención, viste los cuerpos. Respondió Román. De hecho, los colmillo blanco de este mundo son ultranacionalistas, y tienen mucho apoyo en todos los niveles del gobierno y la industria. En blanco confirmado. Jaune se echó hacia atrás y observó cómo Port golpeaba con la culata de su rifle a un guardia desprevenido lo suficientemente fuerte como para romperle el cráneo. El cadáver cayó deshuesado y Port se escondió entre las sombras. Los contenedores por todas partes creaban un entorno laberíntico que bloqueaba su visión, aún así, podían escuchar el parloteo enemigo que provenía de todo su alrededor. Con su M21 al hombro, Jaune sacó su arma para el cuerpo a cuerpo y la mantuvo lista mientras avanzaba. Espera aquí. Port corrió hacia adelante para ver mejor al rival. Patrulla que viene por aquí, quédate atrás. Jaune se escabulló, permitiendo que su superior se encargara de las cosas. El rifle de Port se levantó y disparó y otro cuerpo se desplomó. Tango abajo, zona delantera despejada, vete. El puerto lideró el camino hacia adelante cuando no se levantó ningún grito de alarma. Pasaron junto a otro grupo de guardias que tomaban un descanso para fumar, sin darse cuenta de que los francotiradores se escabullían junto a ellos. Jaune quería eliminar su amenaza pero Port lo detuvo, estos no se interponían en su camino y no tenía sentido arriesgar su suerte tratando de eliminar objetivos innecesarios. A medida que avanzaban, el sonido de un helicóptero volvió a saludar sus oídos. Port frunció el ceño y abrió lentamente la puerta de un contenedor, se congeló en su lugar cuando vio al comité de bienvenida en el otro extremo. Es una maldita convención.
Prepárate para moverte a mi señal, quédate justo detrás de mí. Dijo Port. Jaune asintió y los dos permanecieron en su lugar, esperando que el otro pequeño ejército del otro lado se ocupara de sus asuntos y les diera una oportunidad. Bien, vete. Port abrió la puerta de golpe y corrió hacia la carretera principal y la fila de vehículos que esperaban. El sonido del helicóptero ahogando sus pasos mientras se acercan detrás de los miembros inconscientes de Colmillo Blanco. Agachándose entre los vehículos vacíos, cambiaron de cobertura en cobertura, permaneciendo fuera de la vista al permanecer en los puntos ciegos. Arrastrándose, Port se abrió paso debajo de un camión que se arrastraba a lo largo de él para permanecer oculto. Jaune estaba justo detrás. Viene un camión, lo usaremos como refugio. Sigue moviéndote. Susurró Port. El camión se detuvo justo al final del convoy, lo que les permitió pasar fácilmente por debajo de él también. Las botas golpeaban el asfalto mientras los hombres desembarcaban. Jaune los observó pasar con una mirada cautelosa, suspirando aliviado cuando ninguno de ellos tuvo la repentina necesidad de revisar sus pies. Esperen aquí un momento, cuando se vayan, salgan arrastrándose y permanezcan agachados. Instruido en el puerto. Paciencia, no hagas nada estúpido. Jaune asintió en silencio, permaneciendo absolutamente quieto y en silencio. Por mucho que quisiera matar a estos terroristas, luchar contra ellos era una situación sin salida. Espera, ahora. Port esperó hasta que el Colmillo Blanco los hubiera pasado y estuvieran en camino hacia el punto de reunión al que se dirigían. Arrastrándose y permaneciendo en el punto ciego todo el tiempo que pudieron, se lanzaron a correr hacia un bloque de apartamentos cercano una vez que estuvieron absolutamente seguros de que nadie estaba mirando. Maldita sea, ¿para qué necesitan tanta gente de todos modos? ¿Se están preparando para una invasión o algo así? Román silbó ante la gran cantidad de fuerza que mostraba. Todos están de guardia. Respondió Blanc. ¿Guardia? Estás bromeando. Cinder negó con la cabeza. Así son las cosas, están aquí para dar seguridad a un acuerdo de armas que tendrá lugar en los próximos días. Son el grupo de avanzada que sienta las bases antes de que llegue la propia Siena Khan. Dijo Blanc. No estoy haciendo un muy buen trabajo en eso hasta ahora. Mercury soltó una risita. Para ser justos, ninguno de ellos esperaba un intento de asesinato real. La mayoría de ellos están operando bajo la suposición de que nadie sería lo suficientemente tonto como para intentar algo con una presencia militar tan pesada. Dijo Blanc. Francotirador, escalera de incendios, cuarto piso, muerto por delante. Sáquenlo o delatará nuestra posición. Gritó Port. Jaune asintió y apuntó en silencio, tan pronto como el francotirador miró hacia otro lado, disparó. El francotirador Colmillo Blanco se aferró a su pecho mientras la bala le atravesaba el corazón antes de que se desplomara contra la pared y se deslizara hacia abajo. Genial, ahora muévete. Port alabado y avanzado. Atravesando el complejo de apartamentos y el patio de recreo, ya no había guardias o patrullas de Colmillo Blanco que los desafiaran. Hasta el momento, parecía que habían roto con éxito el perímetro de seguridad y tenían un tiro limpio a su destino. No bajes la guardia, aún no hemos llegado a ese punto. Port advirtió mientras sus pasos sobre el pavimento de concreto parecían anormalmente fuertes en la ciudad abandonada. Alto. Déjalo en paz, es un perro salvaje. Port señaló a un canino bastante grande que actualmente se está dando un festín con el cadáver de un desafortunado militante de Colmillo Blanco. Jaune asintió en silencio y los dos le dieron al perro callejero un amplio margen mientras avanzaban, ninguno de los dos interesado en compartir el destino del difunto. El perro no parece demasiado amigable, el oporto se quedó callado mientras el perro les gruñía, con la sangre y la baba goteando de sus fauces. Los perros son malvados. Prueba. Si se Ick. Comido por un perro. ¿Es posible salir de una manera aún más indigna? Román sacudió la cabeza con exasperación, y luego suspiró de nuevo cuando Neo le puso algunas notas en las manos. No Neo, no experimentemos con Cinder y su horripilante pareja, los queremos muertos rápido, no tratando de humillarlos primero. Su asistente hizo un puchero y se cruzó de brazos con disgusto. Mira este lugar, 50.000 personas solían vivir en esta ciudad. Ahora es un pueblo fantasma, nunca he visto nada igual. Dijo Port mientras movían por un centro comercial abandonado.
Los estantes derribados y los carteles descoloridos en la pared solo sirvieron como un recordatorio de las personas desplazadas por el desastre, una vista inquietante. Otra cierva pasó por encima, haciendo que el edificio temblara cuando se acercó. Port y Jaune se agacharon para cubrirse a medida que pasaba, permaneciendo fuera de la vista. Una vez que se fue, fueron libres de irse. Su destino estaba ahora a la vista y nada más se interponía en su camino. Todo lo que quedaba por hacer era llegar a su punto de vista para observar el negocio de armas y establecerse en las ruinas. De esta manera, vamos. Ahí está el hotel. Deberíamos poder observar la bolsa desde el último piso de arriba. Vamos a movernos. No me gusta mucho este lugar. Dijo Summer. Me recuerda a esos pueblos o ciudades que tienen que ser abandonados a los Grimm. Agregó Taiyan. Sí, ya he visto demasiados de esos. Suficiente para 1000 vidas. Crow estuvo de acuerdo. Teniente Ark, la reunión está en marcha, se ha avistado un transporte enemigo entrando en el área objetivo. Gritó Port al ver un convoy de vehículos que se acercaban a través de la mira de su observador. Jaune se estiró ligeramente, sintiendo que sus músculos se reventaban después de permanecer inmóvil durante tanto tiempo. Se acercó al rifle de francotirador preparado para el disparo mortal, apartó la foto policial de Sienna Khan y apoyó la mejilla contra el frío metal de su ar. Al acercarse, notó el transporte en cuestión de inmediato. Los colmillos blancos ya estaban presentes en fuerza y merodeando por ahí, esperando a que se asentaran los últimos llegados. El viento se está poniendo un poco agitado. Puedes compensarlo, o puedes esperar. Pero podría irse antes de que se apague. Es tu decisión. Port expuso sus opciones para él. Recuerda lo que te he enseñado, ten en cuenta la humedad variable y la velocidad del viento a lo largo de la trayectoria de vuelo de la bala. A esta distancia, también hay que tener en cuenta el efecto Coriolis. La respiración de Jaune se entrecortó cuando Sienna Khan apareció a la vista, llevando un gran maletín. Parecía que, después de todo, su información daba en el clavo. Acercándose de nuevo, mantuvo un ojo en una bandera que ondeaba al viento, usándola como un indicador aproximado de la velocidad y la dirección del viento. Mientras examinaba la zona, su punto de mira pasó por encima de un modesto vehículo con 2 individuos en su interior. Uno con el pelo rojo y el otro negro. Debería haberlo esperado, supongo. Murmuró Blake al verse a sí misma y a Adam. ¿Tuve yo algo que ver con la explosión del principio? No, aparte de ser incapaz de impedir que Adam lo desencadene. Respondió Blank. Lástima. Blake frunció la boca con disgusto. Está bien, creo que la veo, espera mi marca. Dijo Port. Blanco, adquirido. Tengo una identificación positiva en Sienna Khan. Jaune se desconectó de su mentor mientras su mundo se encogía y se alejaba, hasta que todo lo que quedaba era la vista en su alcance. Exhalando lentamente, Jaune dejó que su nerviosismo y anticipación se desvanecieran, tenía todo el tiempo del mundo para hacer el tiro. La bandera continuó ondeando al viento, ondeando de un lado a otro mientras los militantes inspeccionaban los productos bajo la atenta mirada de Sienna. Entonces el viento se calmó y la bandera se detuvo. El dedo de Jaune apretó el gatillo y estaba a punto de apretar cuando toda su visión quedó oscurecida por el gris. Jaune parpadeó sorprendido y apagó el rifle para ver qué demonios acababa de interrumpir su disparo. Un Soloin que patrullaba había aprovechado ese momento para abalanzarse sobre él y bloquearlo. ¿De dónde vino? Paciencia muchacho, espera un disparo claro. Murmuró Port mientras el helicóptero enemigo mantenía su posición durante un rato, protegiendo a Sienna por pura coincidencia. Finalmente se alejó y Jaune se calmó, devolviendo toda su atención al mundo dentro de la mira. El viento se había levantado de nuevo y dejó que la irritación se desvaneciera mientras esperaba el momento de la verdad. Abajo, Sienna estaba enzarzada en una discusión con alguien. No podía oír los detalles, pero suponía que no importaba, el viento había cesado de nuevo. El rifle le dio una patada en el hombro mientras exprimía el cartucho, la bala de calibre 50 dio en el blanco. Sienna acababa de levantar los brazos en un gesto animado cuando la bala impactó. Cayó en un chorro de sangre y uno de sus brazos también voló, cayendo al suelo mientras alguien arrastraba su cuerpo detrás de la cubierta. El objetivo está abajo. Buen tiro a la izquierda. Port elogió mientras observaba la caída del líder terrorista. Mierda. Están sobre nosotros, saquen ese helicóptero, nos dará algo de tiempo.
maldijo cuando el Indy dio la vuelta hacia atrás, alguien a bordo debió haber notado el disparo y haber llamado a su posición. Jaune cambió su puntería, centrando su mirada en el piloto. Hizo otro disparo y la cabina del Indy se cubrió de carmesí. Con el piloto fuera, se salió de control y se estrelló contra el suelo. Gran tiro a la izquierda. Ahora vamos. Nos estarán buscando. Es hora de moverse. Gritó Port cuando vio que otro helicóptero se acercaba para ametrallar su posición. Jaune no necesitó más indicaciones, abandonó el rifle de francotirador más grande, se puso de pie y agarró su M21 antes de correr hacia su punto de salida. Atando cuerdas preparadas previamente a sus arneses, ambos comenzaron a atar rápidamente hacia abajo, apresurándose a abandonar el área lo antes posible. Segundos después de que lo hicieran, todo el suelo en el que se encontraban desapareció en una serie de explosiones cuando el Indy descargó sus misiles en el lugar. Está bien, entiendo que es un flashback, pero ¿cómo diablos se supone que van a escapar de todo un ejército cabreado ahora? Señaló Emerald. ¿Armas de fuego? ¿Ocultarlo? No sé, maldita sea, no puedo creer que haya sobrevivido a eso. Es un brazo perdido, pensé que la pérdida de sangre la habría atrapado. Dijo Mercury. Ellos también lo hicieron. Desafortunadamente para el resto del mundo, pudieron estabilizarla el tiempo suficiente para recibir la atención médica adecuada. Replicó Blanc. De alguna manera, no creo que ella vaya a dejar pasar eso. Murmuró Roman. ¿Pero por qué dejar el rifle atrás? Si van a tener que disparar para salir, ¿no sería mejor tener más potencia de fuego? Preguntó Nora. Demasiado difícil de manejar, creo. Problemas de munición también. Su M21 estándar es probablemente mejor para la movilidad, ya que no tienen un aura que los ayude. Replicó Ruby. Delta 2-4, esto es Alpha 6. Hemos sido comprometidos, repito, hemos sido comprometidos. Ahora me dirijo al punto de extracción 4. El puerto comunicó por radio al cuartel general su situación actual. Alpha 6, el pájaro está en camino, tiempo, 20 minutos, no llegues tarde, estamos estirando nuestro combustible tal como está. Fuera. Fue la respuesta. Por gruñó en respuesta, su evacuación estaba en camino y ahora solo tenían que sobrevivir el tiempo suficiente para llegar allí. Jaune se agachó detrás de un coche destrozado mientras las balas resonaban en el motor. Los Colmillo Blanco estaban llegando a raudales, atraídos hacia ellos como polillas a una llama gracias a que la cierva transmitía su posición a todos los malditos terroristas de la región. Y al igual que las polillas, sus alas ardían por ello. Todavía estaban fuera de su alcance efectivo, simplemente lanzando balas a distancia con la esperanza de tener suerte. Desafortunadamente para ellos, no se puede decir lo mismo de Jaune y Port. Al unísono, los francotiradores levantaron sus armas y comenzaron a eliminar a los hostiles que se acercaban. El crujido constante, crujido de sus fusiles anunciando la muerte con cada ínfime. Los gritos de los heridos y moribundos llenaban el aire mientras los militantes eran acribillados sin piedad. Olvida Kratos, chicos. Nos vamos a quedar atrás. Vamos al punto de extracción. Port rugió al notar que aún más soldados enemigos descendían en rappel desde helicópteros en la distancia. Había más militantes que balas, el límite de tiempo que pendía sobre sus cabezas solo añadía más presión. Jaune asintió en señal de comprensión y lo reservó al otro lado del estacionamiento una vez que el último militante en su camino recibió una bala en el corazón. Podía oír los gritos furiosos y los disparos de sus perseguidores, pero ya no había tiempo para ocuparse de ellos. Los perderemos en ese apartamento, vamos. Port abrió el camino hacia un bloque de apartamentos abandonados. Jaune agarró una ametralladora del cadáver de un miembro de Colmillo Blanco y roció el área detrás de ellos, obligando a los enemigos a ponerse a cubierto. Les dio unos segundos antes de que arrojara el arma y se apresurara a alcanzar a Port. ¿Cuál es el papel de Adán en todo esto? Preguntó Blake. En este punto, no mucho. Él es el que puso a Siena a salvo, se hizo notar aquí. Esta es la primera de muchas cosas que lo catapultaron a través de las filas del Colmillo Blanco. Dijo Blanc. Lástima que Ark no tomó el tiro extra entonces. Dijo Ironwood. Bueno, con o sin él, ese mundo no está en la mejor de las cienas. Las cosas se habrían ido al infierno de todos modos. Adam Taurus le dio al mundo un pequeño empujón. La pistola de Jaune disparó una vez y el perro que arañaba la valla entre ellos cayó muerto.
Estaban por delante de la fuerza de persecución, pero si ese perro servía de algo, otras unidades ya se estaban moviendo para rodearlos, pronto tendrían compañía. A la espera. Port se detuvo en seco e impidió que Jaune avanzara más. La masa de colmillo blanco que se agolpaba fuera no los notó en la sombra de la puerta en la que estaban. El sudor resbaló por la nuca de Jaune cuando se dio cuenta de que había estado a segundos de destapar su tapalera. Rápido, planta una claymore junto a la puerta de enfrente. Ordenó Port y se agachó con el arma preparada. Jaune se apresuró hacia adelante y colocó el explosivo justo al lado de la puerta antes de retroceder y unirse a Port. Muy pronto, los militantes se apresuraron a entrar y fueron rápidamente volados al infierno cuando se activó la claymore. Los pocos supervivientes que avanzaron a trompicones en estado de shock fueron sacados de su miseria por los francotiradores que estaban al acecho. Al salir del edificio, llegaron más enemigos, rompiendo otra puerta. Los gritos de sorpresa resonaron en el aire, ya que los refuerzos de colmillo blanco no esperaban encontrarse con Jaune y Port allí. Más detrás de nosotros. Gritó Port mientras derribaba a los objetivos más cercanos a él. Jaune se metió de nuevo en el edificio mientras las balas atravesaban las paredes de yeso y lo bañaban de polvo. Preparó una granada y la lanzó hacia donde estaban agrupados los militantes. La explosión posterior silenció sus gritos. Helicóptero entrante. Agujeré al bastardo. Port gruñó cuando un helicóptero enemigo eligió ese momento exacto para balancearse alrededor de los edificios. Los dos vaciaron sus cargadores en él y golpearon algo crítico cuando comenzó a arrojar humo y llamas. Buenas noches, bastardo. Port agitó la mano con desdén y comenzó a alejarse. Luego, el helicóptero se estrelló contra el costado del edificio de apartamentos y disparó sus misiles, lo que provocó que llovieran escombros cuando lograron impactos en todo el piso. ¡Mierda! ¡Corre! Port y Jaune comenzaron a correr cuando el helicóptero siniestrado golpeó tierra y comenzó a derrapar hacia ellos. Port gritó cuando tropezó con algo escondido en la hierba y se desplomó. Jaune miró hacia atrás con los ojos muy abiertos mientras el helicóptero continuaba descendiendo justo encima de ellos, perdiendo las secciones de su hélice principal cuando golpeó el suelo y se desprendió. Cuando finalmente se detuvo, levantó una gran nube de polvo y humo por todas partes. Jaune tosió y apartó el humo con un salto, buscando cualquier señal de que su mentor aún estuviera vivo. Suspiró aliviado cuando se oyó la voz de Port. Tonterías. Mi pierna está hecha un desastre, no puedo moverme. Port empujó contra la sección de la hélice que había estado a punto de dividirlo en dos, luchando por arrastrarse hacia adelante y fallando. Sus piernas estaban entumecidas, probablemente rotas, pero el dolor aún no se había manifestado. Lo siento amigo, vas a tener que cargarme. Jaune colgó su rifle y agarró el brazo de Port, levantando suavemente a su superior, haciendo todo lo posible por no agitar más la herida. Si nos metemos en problemas, tendrás que encontrar un buen lugar para dejarme en el suelo y que pueda cubrirte. Oh no, mala suerte. Taiyang hizo una mueca. Al menos no es nuestro puerto allí. Dijo Crow, viendo el lado positivo. Debería haberlo dejado atrás. Dijo Cinder. Por supuesto que pensarías eso. Ni siquiera me sorprendió. Román puso los ojos en blanco. ¿Hay alguien que no consideres prescindible? Las herramientas están para ser utilizadas. Además, ahora es solo un peso muerto. Mejor dejarlo y salvarse a sí mismo, nadie lo sabría nunca. Es lo que yo habría hecho. Dijo Cinder, ajena a sus subordinados que la miraban con diferentes niveles de incredulidad. Entonces menos mal que Jaune no se parece en nada a ti. Pirra contraatacó el golpe. Un corazón tan sangrante. Solo logrará que lo maten un día. La cruel sonrisa de Cinder hablaba por sí sola. En realidad, salvar a Port aquí vale la pena en el futuro. Pero esa es una historia para otro momento. Blanco corregido. Objetivo neutralizado. Port continuó disparando desde la cobertura de los arbustos en los que Jaune lo había dejado. Colmillo blanco llegaba de todas partes y el dolor empezaba a aparecer. Jaune estaba más adelante, alejando el fuego enemigo de Port y disparando con una K-47 capturado. Mientras estuvieran enfocados en él, los disparos de Port pasarían desapercibidos en medio de todos los disparos, manteniéndolo a salvo y permitiéndole eliminar a los hostiles antes de que Jaune pudiera ser invadido. Cuando un helicóptero de transporte voló sobre sus cabezas y comenzó a descargar su carga humana justo encima de ellos.
Jaune simplemente levantó su AK y disparó contra los militantes que corrían a gran velocidad, derribándolos antes de que pudieran tocar tierra. Internamente dio gracias de que el helicóptero no estaba armado, o esto ya habría terminado. Parece que estamos a salvo, deberíamos ponernos en marcha. Dijo Port cuando el helicóptero se fue volando. Jaune asintió y le cogió la mano, llevándolo por encima de sus hombros y sincronizándolo 2 veces hasta el punto de extracción. Dirígete a ese apartamento. Trataremos de perderlos allí. Port señaló hacia adelante y Jaune respondió con un suave gruñido, cambiando de rumbo y dirigiéndose hacia él. La preocupación carcomía a Jaune por dentro, como francotiradores, su mayor activo era el sigilo, ahora que habían perdido el elemento sorpresa, estaban en una situación muy grave. Más tropas seguían persiguiéndolos a pie o llegando por aire. Simplemente no podían tomar un descanso. Al menos todavía no había tanques llamando a sus puertas. Empujar a través del complejo de apartamentos laberíntico fue difícil, por decirlo menos. Algunas partes del edificio ya se habían derrumbado y los fuegos seguían ardiendo en otros lugares. Por el momento, el piso del segundo nivel sostenía su peso, pero el crujido ominoso que resonaba en sus pasos a veces no inspiraba confianza. Al doblar una esquina, el rostro de Jaune palideció cuando se encontró cara a cara con un perro muy enojado. Dejando caer a Port al suelo con toda la prisa que pudo, las manos de Jaune se giraron a su lado, tratando de desenfundar su ar. La pistola acababa de vaciar su funda cuando el perro se le echó encima. Jaune soltó su pistola para liberar ambas manos y mantener a raya la mandíbula del callejero. Tropezando hacia atrás, cayó, derribado por el peso del perro que saltaba sobre él. Los ladridos viciosos y el chasquido de los dientes llenaban su visión, la baba y la baba goteaban del rápido canino mientras intentaba morder. Jaune forcejeó con el animal, forzando su mandíbula con toda la fuerza que tenía para reunir, hasta que consiguió agarrar mejor a la bestia. Luego, con una llave inglesa brutal, rompió el cuello del perro, matándolo al instante. Apartó el cuerpo de un empujón, se puso de pie y agarró su arma desechada, gritos y más ladridos que indicaban que había más hostiles en la zona. El primer soldado colmillo blanco que irrumpió en la habitación cayó cuando una bala de Port le atravesó el cuello, cayendo en un chorro de sangre. El segundo llegó a su fin cuando Jaune tomó una puerta lateral y se escabulló detrás de él, disparándole en la parte posterior de la cabeza antes de que se diera cuenta de que había alguien allí. El último perro aprovechó ese momento para salir de las sombras y rápidamente se comió varias balas mientras Jaune vaciaba el cargador de la pistola en él. Tambaleándose hacia atrás mientras el cadáver del perro se estrellaba contra él, Jaune lo tiró y se miró el pecho. Toda la parte delantera de su uniforme estaba cubierta de sangre de perro, y levantó los brazos con disgusto. Ahorrándole al perro una última mirada de odio, se dio la vuelta y se dirigió de regreso al puerto, listo para salir de esta tierra maldita. Gracias a Dios, los Grimm no sangran. Imagínate toda esa sangre entrando en tu cabello. Asco. Dijo Jan, estremeciéndose de disgusto y recibiendo asentimientos y murmullos de acuerdo de los demás. Gracias por poner esa imagen en mi cabeza, Jan, muchas gracias. Weiss refunfuñó y se pellizcó el puente de la nariz, tratando de borrar esa imagen de su imaginación. De nada. Jan sonrió descaradamente, y la sonrisa se hizo más amplia cuando Weiss comenzó a gruñir. Ya casi llegamos. El punto de extracción está al otro lado de ese edificio. Dijo Port. Jaune asintió y entró en un viejo complejo de natación en ruinas. La pintura se descascaró, algunas paredes se cayeron y todos los vidrios del lugar se hicieron añicos. No es un espectáculo agradable. Varios perros salvajes descansaban en la piscina vacía, Jaune les dio un amplio apartado, bordeando el borde en cambio, después del último encuentro con caninos enojados, no tenía intención de dar un bis. Una pequeña maldición murió en su garganta cuando miró por las ventanas rotas hacia donde estaba su punto de extracción, varios militantes ya los habían golpeado allí y se arremolinaban buscándolos. Bajando con cuidado a Port al suelo, Jaune sacó su rifle y se preparó para disparar a los hostiles. Su dedo en el gatillo estaba apretando cuando se detuvo, uno de los militantes tuvo la brillante idea de patear una piedra a través de las ventanas, tal vez por aburrimiento. Cualquiera que fuera su intención, fue un error fatal. La roca retumbaba en el estanque vacío, el sonido atronaba en el silencio. Los perros se asustaron al instante y comenzaron a ladrar enojados, saliendo corriendo de la piscina y hacia donde provenía la roca.
Jaune bajó su rifle y tragó saliva mientras observaba cómo los perros salvajes atacaban al colmillo blanco y lo despedazaban antes de que pudieran oponer algún tipo de resistencia. Rápido, brutal y extremadamente desordenado. Una vez muertos, los perros simplemente huyeron a Dios sabe dónde. Sin tiempo para pensar en las cosas, Jaune colgó su rifle y recogió a Port, continuando hacia adelante. Solo un poco más de vez en cuando Evak estaría aquí. Oh no, mala suerte. Jeje, es bueno ver que alguien más se golpea con eso para variar. Crow soltó una risita. Pensaba que se suponía que los perros eran el mejor amigo del hombre. Supongo que me equivoco en ese aspecto. Dijo Mercury. Alfa 6, este es Gran Pájaro, esperando tu señal, cambio. La voz de su piloto llegó a través de las comunicaciones y Jaune sintió que su estado de ánimo mejoraba. Nuestro helicóptero está esperando a una distancia segura, bájeme detrás de la rueda de la fortuna, donde puedo brindar apoyo de francotirador. Dijo Port. El viejo recinto ferial que iba a ser su punto de extracción no era el más defendible de los lugares, pero era todo lo que tenían. Suficientes escondites para que un francotirador desaparezca y al menos elimine a los enemigos. Jaune dejó a Port junto a un gran seto, y el hombre herido se integró perfectamente en los arbustos gracias a su traje de guille. Toma el resto de mis claymores, ahora es el momento de usarlos. Port se movió en su lugar dolorosamente, recuperando su alijo de explosivos y entregándoselo a Jaune. Habían logrado perder el colmillo blanco por el momento, pero era solo cuestión de tiempo antes de que alguien los encontrara, y una vez que el primer grupo de búsqueda diera la alarma, el resto vendría en tropel. Jaune tomó los explosivos sin decir palabra, apresurándose a colocarlos en los cuellos de botella o donde estimó que los hostiles se cubrirían. Mientras lo hacía, Port hizo una señal a su equipo de extracción para que comenzara su aproximación. Una vez plantada la última de sus claymores, Jaune se retiró a las sombras para ocupar su propio lugar de francotirador. Lo único que había que hacer ahora era esperar refuerzos y esperar que no fueran invadidos antes de que llegara la caballería. No tuvieron que esperar mucho. Llegaron tropas adicionales de colmillo blanco, posiblemente después de haber sido atraídas por la patrulla que esos perros masacraban. Jaune contuvo la respiración y permitió que se acercaran, el sudor le corría por la nuca. Al darse cuenta de que algunos se acercaban a donde plantó algunas de sus claymores, exhaló lentamente y apuntó. El primer disparo salió de la nada, perforando el cuello de un hombre. El segundo alcanzó a su amigo en el pecho cuando se giró para mirar. Luego se dispararon las claymores y las explosiones ahogaron los gritos de dolor y los gritos de indignación. Esa fue la señal que abrió las compuertas. Otras unidades de colmillo blanco comenzaron a llegar, atraídas por las explosiones y alertando a todos los demás activos que tenían en la zona. Estaba en marcha. Son muchos tipos malos. Dijo Nora, mirando la gran cantidad de personas que se alzaban contra ellos. Realmente los quieren muertos. Taiyang se cruzó de brazos. Y mueren decepcionados. Román le dio seguimiento. Helicópteros enemigos que se acercan. Gritó Port cuando se dio cuenta de que llegaban los transportes de tropas. La puntería de Jaune les dio en el blanco y abrió fuego. Las chispas volaron cuando sus disparos resonaron en el blindaje del helicóptero sin causar daño, la maldita cosa era a prueba de balas y su M21 simplemente no tenía la potencia de fuego necesaria para atravesar y hacer algo de daño. Maldiciendo en silencio, volvió a disparar a las tropas que ya estaban en el suelo, manteniéndolas a raya. Los enemigos estaban por todas partes ahora y su camuflaje no sería efectivo por mucho más tiempo, solo cuestión de tiempo antes de que sus escondites se redujeran y fueran expulsados con granadas o asesinados. Pájaro grande. Estamos muy superados en número. ¿Dónde estás? Rugió Port, dejando caer su cargador vacío y dando una bofetada a casa. Copiado Alfa, estaremos allí lo antes posible, agárrate fuerte. Jaune resistió la tentación de añadir que si no llegaban rápido, estarían extrayendo un par de cadáveres. Dejando a un lado su M21, agarró un RPG desechado y comenzó a rociar el área con plomo. Su posición estaba comprometida y eliminar objetivos de uno en uno ya no era viable, estos fanáticos de colmillo blanco no prestaban atención a la muerte y su disparo había perdido su filo psicológico. Cuando el sonido de otro helicóptero llegó a sus oídos, el corazón de Jaune se hundió. Entonces las balas comenzaron a llover sobre los militantes y parpadeó sorprendido, mirando hacia arriba, su estado de ánimo se elevó cuando notó que el helicóptero no tenía ninguna marca de colmillo blanco.
Equipo Alfa, esto es Pájaro Grande, trae tu culo a bordo, ahora. Su viaje había llegado. Jaune abandonó su posición y corrió como un loco hacia Port. Varias balas perdidas pasaron zumbando por su cabeza, pero la mayoría de los enemigos se concentraron en el helicóptero y las tropas aliadas que disparaban desde él. Sin mirar a un caballo regalado en la boca, agarró a su mentor y lo dirigió hacia la aeronave. Una vez a bordo, Jaune colocó a Port en un asiento vacío y se unió al equipo de socorro para disparar a los militantes mientras retrocedían. Una vez que todos estuvieron a bordo, la aeronave despegó y comenzó a volar, ansiosa por escapar del espacio aéreo hostil. Cuando dejaron atrás ese agujero infernal, el propio Jaune se desplomó contra su asiento y cerró los ojos, contento de que estuvieran en casa libres. Unos minutos más y habrían quedado tostados. Cortándolo cerca de ahí. Dijo Ren. ¿Está bien lo que bien acaba? Aventuró Nora. Ahí está el detalle de que su misión fue un fracaso colosal. Sienna Khan vive y Adam Taurus también. Todo en vano al final, qué lástima. Los aplausos sarcásticos de Cinder hicieron que Nora comenzara a gruñirle de nuevo. Detuvieron un negocio de armas, cuenta para algo. Ironwood se opuso. Sí, retrasó lo inevitable, creo. Solo pospóngalo durante 15 años hasta el Big Bang al principio. Murmuró Roman. Y eso fue todo, los servicios de inteligencia creyeron que Khan había muerto durante años. Hasta que reapareció hace un tiempo. Maldita sea, la dejaron ir porque ya no parecía una amenaza. Tonterías. Realmente dejamos caer la pelota en ese. Jaune golpeó la mesa con el puño, lamentando amargamente su fracaso de 15 años atrás. No podemos hacer nada al respecto ahora, ella recibirá lo que le espera pronto. Por ahora, miren vivos caballeros, el colmillo blanco estará aquí con fuerza pronto para intentar reclamar Lionheart, o lo que queda de él. Buscamos en el pueblo, agarramos todo lo que podamos usar y comenzamos a fortificar el lugar. El extracto estará aquí por la mañana, solo tenemos que esperar hasta entonces. ¿Todos claros? Jaune miró a su unidad, recibiendo varios asentimientos y saludos en reconocimiento. Bien, ya tienes tus órdenes. Desestimado. Y con eso, el visionado llegó a su fin. Y eso es todo por esta visualización, siéntanse libres de ir a refrescarse. Dijo Blank, desestimando a su audiencia a su aire. Lista de actores. Jaune Ark como el Capitán John Price. Lee Ren como John. Soab McTavish. Blade Belladonna como Yuri. Adam Taurus como Vladimir Makarov. Peter Port como el Capitán Macmillan. Leonardo Lionheart como Khaled Al-Assad. Sienna Khan como Imran Zakaev.